Listo, ya estoy grabando. Ok, entonces, pues vamos a empezar con los que están, porque, bueno, primero buenas noches a todos, ¿verdad? Y vamos a empezar con los que están porque ya ayer que dimos este tema, pues resulta que es muchísimo, muchísimo el tema. Incluso no logro terminar en la sesión de hoy el capítulo 3. Entonces, si me lo permiten, voy a empezar primero dándoles porque el capítulo 3 trata de la dimensión teológica. Entonces, para hacer una especie de síntesis que hemos trabajado, pues se fijan que en las primeras diapositivas y en el capítulo 1 y el capítulo 4 vimos la dimensión literaria, pero vimos una dimensión literaria en fases. Entonces vimos cómo hubo un proceso, un repensar, no solo de la persona de Jesús, sino de la situación de las comunidades. Entonces juntamos el contexto histórico con el contexto literario. Me dicen si me van siguiendo, ¿verdad? Si no, ahí me paran, pero eso es lo que hemos hecho. Entonces, eso fue el capítulo 1 y el capítulo 4, donde vimos que el proceso histórico tenía que ver con primero la etiología. Esa era la función del relato. ¿Cómo y por qué surgieron estas comunidades tan al norte, un poco cerca de Siria y de Líbano? ¿Cómo surgieron estas comunidades? Entonces, y también la de Samaria. Y pusimos el ejemplo de la samaritana, si ustedes recuerdan. Entonces ahí vimos un primer proceso junto con el histórico y el literario. Después también en ese mismo proceso histórico literario, pues vimos cómo ellos fueron expulsados, todos estos movimientos cristianos fueron expulsados y hubo la destrucción de Jerusalén. Ahí van viendo un contexto histórico. Entonces, ellos ante el dolor, sufrimiento, desconcierto, tienen que ir formando su propia identidad cristiana, ¿verdad? Y al tener esta identidad cristiana, pues tienen que ir repensando y reelaborando el texto. Entonces vimos que literariamente, al hacer esa crítica exegética, dijimos que para eso nos ayudaba la hermenéutica, pues que es una ciencia. Entonces vimos que hay añadiduras que se fueron, que ya en el capítulo 2 vimos que se añadían discusiones, controversias, el relato de la pasión. Entonces, todo eso se va formando y se va tratando de ubicar, luego un glosario, luego ubicar los textos de manera como nos llegaron hoy. Todo ese proceso literario lo vimos en sus contextos en las primeras sesiones. Entonces luego pasamos ya a otra parte de ir viendo el tema teológico, que es el que nos tocaría ahora. Pero para comprender la teología de la Sagrada Escritura, hay que entender en qué consiste la reflexión teológica. Esto no está en el texto. Esto se los doy como un paréntesis porque es muy importante, muy básico para la comprensión de la interpretación de los textos. Fíjese pues, la teología es una interpretación. Si vamos a hablar de la etimología de la palabra, es la que todo el mundo dice. ¿Qué es teología? Y dice teo, Dios, logos, tratado, tratado de Dios. O sea, es un estudio de Dios. Esa es la etimología de la palabra. Pero teología es mucho más que eso, no es solo la palabra. Es realmente una interpretación de la historia de la salvación.
o sea, de la historia, pero la historia es de la salvación. Ese tema no lo estudia la teología interpreta. El estudio de la salvación la hace la soteriología. Entonces, es muy importante saber que para tener una interpretación teológica y no darle una interpretación cualquiera al texto, hay que saber concretamente de qué nos salva, qué es la salvación. Y todo eso es el tratado soter, o sea, salvación. Soteriología, la etimología de la palabra es logos tratado, soter salvación. Ese es el tratado de la salvación. Entonces, ese curso casi no veo yo que lo dan como base de la teología, pero debe de existir porque si no, no se comprende y se piensa por ejemplo, que Jesús dice en el Evangelio, pidan y se les dará. Entonces ya la gente pide carros, casas, sueldos, puntos. No, el tema es soteriológico. O sea, cuando se anuncia en el Evangelio de Lucas el nacimiento de Jesús, dice su nombre es Jesús. Se le va a llamar Salvador, Emanuel. Lo mismo pasa en Mateo, ¿verdad? Entonces hay un nombre, hay un significado, Salvador, salvación. Entonces hay que saber de qué nos salva, de qué se trata esa historia de la salvación. Eso lo estudia la soteriología. Entonces, teniendo esa base, sabiendo de qué nos salva, ya la teología interpreta entonces la acción de Dios en la historia humana, cómo entra esa acción de Dios. Tenemos un texto que estamos como paréntesis explicando, ¿verdad? Tenemos un texto de Éxodo, no sé si todavía lo tengo aquí, Éxodo 2, si aquí lo tengo, Éxodo 2, versículo 23 al 25. Si ustedes notan, esos tres versículos utilizan muchos verbos. Traten ustedes de fijarse en los verbos. Pasaron muchos años, murió el rey de Egipto y los israelitas se quejaban de la esclavitud y clamaron. Los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Dios escuchó sus quejas y se acordó de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y viendo a los israelitas, Dios se interesó por ellos. Esta es una traducción, dice, Dios se interesó por ellos. Otra dice, Dios se puso de parte de ellos. Entonces, estos tres versículos son sumamente importantes, ya que no tenemos el curso de soteriología, este es como la base. Dice, en la nota de pie de página de esta Biblia dice, remata el capítulo una especie de prólogo o primera pincelada de lo que será el tipo de relación que asumirá Dios con los esclavos de Egipto. Ahí no dice con el pueblo, ¿verdad? Con los esclavos de Egipto. Vean entonces ustedes, pasaron muchos años, el contexto histórico ustedes lo conocen, porque saben por qué llegaron ellos a Egipto, qué fue lo que pasó, cuántos años pasaron, todo ese contexto histórico ustedes lo conocen. Pero hay que entenderlo hay que conocerlo para entender estos versículos. Y los israelitas se quejaban, hay una queja, es un verbo, ¿verdad? De la esclavitud, o sea, eran hombres que estaban oprimidos y clamaron, vean los verbos. Los gritos de auxilio de los esclavos, no está hablando de una gritería, así de una bulla, es el grito que sale desde el corazón, hasta un grito silencioso, ¿verdad? Entonces, llegó hasta Dios ese grito, ese clamor llegó hasta Dios. Oigan ustedes, ahí hay un sentido de oración. ¿Cuál es la oración que Dios oye? Primero des en cuenta dónde estamos,
¿Quién está ahí en el contexto? El oprimido. Dios escucha sus quejas y se acordó. No es que se le hubiera olvidado, pero es porque ese es un antropomorfismo. Pero entra en la historia, entra en la historia. Ya había entrado con Abraham. Ese es otro contexto histórico, un contexto tribal, cuando ellos eran tribus, 500 años anteriormente o más tiempo. O sea, Dios había escogido a una persona, otra está desarrollando a través de la historia, ya sabemos, va a ser un pueblo, eso ya lo sabemos hoy, pero ahí vemos el proceso, la pedagogía, la didáctica de Dios. Pero luego aquí, Dios escucha la queja. ¿De quién? Del oprimido, del esclavo. Y entonces se puso de parte de ellos. ¿De quiénes? De los esclavos, de los oprimidos, ¿verdad? Entonces dice que esto, entonces, es la relación que asumirá Dios con los esclavos de Egipto. Hasta ahora, hasta estos versículos, Dios ha estado ausente. Y nótese que su arribo, o sea, el relato nos va a decir que va a entrar en la historia. O sea, ya Jesús se encarna en la historia, pero aquí Él entra en la historia. Y ya, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación para entrar en la historia? Los lamentos de los esclavos y oprimidos. Esa era la situación real. Así queda, oigan esto, por favor, así queda definida de una vez para siempre, de una vez para siempre, o sea, desde ese momento hasta el día de hoy, para siempre, forever and ever, hasta la eternidad, generaciones que vengan, ya está definida la posición de Dios respecto a la historia humana. O sea, de parte de quién se pone Dios, de parte de quién se va a poner siempre. Ojo, ese es como una síntesis de la soteriología. Hay que tomarlo en cuenta. Dice, se interesó por ellos, se puso de parte de los esclavos que se quejaban de su esclavitud. Oigan esto, si perdemos esta clave para comprender quién es Dios en la historia de la salvación y en la historia de nuestros pueblos, cometemos el riesgo de creer que de alguna manera Él simpatiza con el opresor, lo cual contradice la postura que adoptó ya desde aquí. Está hablando Dios, ¿verdad? Ha tenido una postura y ahí está el versículo. Y eso, pues, nosotros vemos que Jesús se encarna y toma a dónde dirige su mensaje. Justamente a todos los oprimidos, ¿verdad? Y aunque todo Israel estaba siendo oprimido por Roma, él va hacia los que están oprimidos por el mismo pueblo, por las leyes religiosas. Entonces, esta clave de lectura tiene que estar muy bien entendida en el tema de la soteriología, que Dios no está de parte de cualquier cosa, está de parte del que injustamente está oprimido. O sea, vive en un estado de esclavitud, vive en un estado, en una situación que no le permite ser libre. Entonces la teología, partiendo de estos versículos, va a interpretar a través del hilo conductor desde este versículo hasta el día de hoy. Es contarnos a través de la experiencia de cada uno de los personajes cómo Dios salva. En este caso, pues ya ven ustedes que los saca de la esclavitud y ustedes ahí van a encontrar toda la literatura que es una epopeya, ¿verdad? O sea, Dios trabajando de una manera magnífica, inimaginable, con un poder absoluto, y todo eso lo está haciendo
contra el faraón, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque él estaba oprimiendo a estas personas. Entonces, la teología es eso, una interpretación, ¿ok? Pero luego la teología tiene, como cuando estudiamos, que decimos, el cuerpo humano está dividido en cabeza, tronco y extremidades. Bueno, pues vamos a estudiar la cabeza y lo estudiamos con músculos, huesos, como los nombres, sus funciones, pero no es que esté dividido, sino que es para la comprensión. Entonces tenemos una teología que es fundamental porque tiene sus fundamentos, en qué se fundamenta esta historia de la salvación. Tenemos luego una teología sistemática que es la que va desarrollando como un sistema progresivo hasta que nosotros llegamos a la comprensión plena para encarnarla. Tenemos una teología moral que nos va dando como las pautas de cómo tiene que ser nuestra vida moralmente. Tenemos una teología dogmática que es la que nos va dando parámetros de como el credo, por ejemplo. Entonces, eso es una interpretación del mismo tema soteriológico. Dios que salva. Los sacramentos son signos de salvación, los mismos signos que Jesús hizo. La iglesia es un sacramento también, es un signo donde está atesorado esos signos de la salvación, porque se considera que Jesús la instituyó. Entonces, la jerarquía pues va a tener función de servicio y entonces tenemos ahí también toda una interpretación. Todo este organismo se va formando para dar una explicación. Y entonces, cuando ya entramos a los evangelios, por ejemplo, pues nosotros ahí lo que tenemos es una cristología que forma parte de la teología, pero ahora ya no está hablando en general como sistema, como dogma, como moral, sino en la persona de Cristo. No hay una teología mariana porque el tema de María es cristológico, porque tiene que ver con Cristo. María es lo que es por Cristo. Y nosotros también somos lo que somos y en la Eucaristía decimos eso, por Cristo, con Él y en Él. O sea, somos por Cristo. Y también decimos que por Él existimos, nos movemos y somos, nos movemos y existimos, dice. ¿Verdad? Entonces hay una realidad y todo eso es por Cristo. Esto que les estoy diciendo se llama cristología. Luego la cristología tiene como dos enfoques, uno ascendente y otro descendente. Entonces, descendente es, por ejemplo, la cristología que presentan los sinópticos, que presentan a Jesús, o sea, a Jesús lo presenta de abajo para arriba. O sea, Jesús de Nazaret, que se bautiza, que nace en Belén. Bueno, cada uno lo va a ir explicando de acuerdo a sus destinatarios, pero va de abajo para arriba, hasta llegar a su glorificación en la cruz, resucitar y ¡blum! Sube al cielo. Esa es una cristología ascendente, de abajo para arriba. Pero tenemos otra que es esta, la de Juan, que es descendente, o sea, de arriba para abajo, que es la que más ha funcionado en la historia, porque en la mayoría de veces, incluso en el Evangelio de Juan, ¿por qué está esta cristología? Porque los destinatarios son los gnósticos, dijimos al principio. Y los gnósticos eran una comunidad cristiana, eran muchas, pues, pero eran gnósticas. Y estos sí creían en que Jesús era Dios, porque en la mentalidad de aquel tiempo eso era fácil de creer. Había muchos dioses. Entonces uno más, incluso ustedes tienen esa evidencia con Pablo, cuando va a Grecia, ¿verdad? Y entonces él ve ahí un que fuera verdaderamente
un ser humano. Y entonces ese es el tema que va a desarrollar Juan en la comunidad juánica, esa teología. Entonces por eso dice, el Evangelio de Juan responde a una pregunta: ¿quién es Jesús? O sea, ¿cuál es la identidad de Jesús? Ese es el primer indicio significativo. Es en el Evangelio de Juan, el tema central es la persona de Jesús. Ustedes dirían, bueno, pues es que eso también es en los evangelios, no, en los sinópticos, en los evangelios sinópticos, no. En los sinópticos el tema es el mensaje de Jesús. Jesús da un mensaje que es el reino de Dios, luego envía a los apóstoles a que ese mensaje lo lleven por todas las naciones. En el Evangelio de Juan eso no está. Los milagros en los sinópticos, los exorcismos, las parábolas, son la forma de demostrar cómo el reino de Dios se hace presente. Y esto no está en Juan. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Así es que les di como una introducción así bastante larga para que ustedes tengan la comprensión de cómo es que llevamos el hilo conductor de este capítulo. Así es que no sé si hasta aquí tienen dudas, preguntas. Licenciada, yo tengo una pregunta que es algo viejita, pero la tengo que hacer. Dígame. Cuando usted dice, cuando estamos hablando de los signos, se podrían relacionar los 7 signos con los 7 sacramentos. Se puede interpretar después, pero realmente no. Digamos que, por ejemplo, en los signos, por ejemplo, hoy, si fueron a misa hoy, ¿verdad? Que era la lectura de Juan, entonces vemos que ahí está el tema del agua, ¿verdad? Ajá. Entonces podríamos decir de que ahí está el signo del bautismo, ¿verdad? Pero acuérdese usted que, por ejemplo, el agua está en el bautismo, pero la luz casi que está en todos los sacramentos, porque está en el bautismo, está en la confirmación, está en la primera comunión. Entonces, no necesariamente se identifica con eso, pero en la interpretación puede estirarse un poco e ir poniendo Y abarcarlos. abarca, sí. Por ejemplo, donde está claro que sí hay una relación bautismal es con el nacer de nuevo, que es un diálogo, pero ahí no hay un signo. Ahí es un diálogo el que está teniendo Jesús con Nicodemo. Entonces, en ese diálogo sí la referencia es el bautismo, ¿verdad? Bueno. Pero básicamente no hay una relación ahí de los sacramentos, pero se puede ir sacando, ¿verdad? Muy bien, gracias, licenciada. Muy bien. ¿Algo más por ahí de todo lo que dije anteriormente? Bueno, entonces entramos en el capítulo. Pues dice aquí lo que le he escrito, ¿verdad? Que la riqueza teológica de este evangelio es básicamente fundamental en la historia de la interpretación. Y vamos a ver pues que lo que hay concretamente aquí en el evangelio de Juan es un tema cristológico, o sea, hay una cristología. Y va a ir desarrollando esa cristología a lo largo del capítulo. Entonces, primero nos presenta aquí Jesús en la comunidad juánica. Y dice que el Evangelio de Juan, la pregunta fundamental es, ¿quién es Jesús? Y la centralidad está en la persona de Jesús. Y da unas citas de los sinópticos para que ustedes vean los parámetros, las diferencias, las contradicciones o las similitudes que pueden haber entre Juan
y los sinópticos en este tema en relación a la persona de Jesús, pero sugiere que, eso yo ya se los había dicho, que hay que leer la carta que no es carta de los hebreos, porque ahí hay una teología muy bien identificada de todo el proceso histórico de Jesús y del tema de la glorificación, todo ese proceso que llega hasta que entra al cielo como sumo sacerdote y que está en la presencia del Padre intercediendo siempre por nosotros. Entonces, este es el primer indicio significativo, que es una cristología y que el Evangelio está centrado 100% en la persona de Jesús. Es el aspecto más importante que llama la atención. Luego dice que hay por lo menos otros aspectos que ayudan a entender esta cristología. Y el primer aspecto dice, para ir notando lo que ya dijimos anteriormente, la ausencia de otro tipo de tema central en el Evangelio de Juan. Y en los sinópticos pues está el reino de Dios, que es un tema central y que se desarrolla, como ya les dije, a través de los milagros, los exorcismos, las parábolas, pues Jesús está demostrando que el reino de Dios se está llevando a cabo con su persona y con su mensaje. Jesús, esa es su misión, predicar el reino de Dios, y lo ilustra con parábolas e interpreta también sus gestos, que son signos de que ese reino de Dios ya está dentro de nosotros, y exhorta a los hombres a entrar en ese reino de Dios. Ese es el tema de los sinópticos. Estos temas en el Evangelio de Juan están ausentes, no están. Entonces, todo se relaciona con la persona de Jesús, pero con su identidad. Ojo con eso, que es muy importante. Su identidad. ¿Por qué va a ser eso tan importante? Por los destinatarios. Los destinatarios no creen que Él es humano, creen que Él es una apariencia humana. Entonces, el esfuerzo que va a hacer el Evangelio de presentar esta cristología poniendo a Jesús que se predica a sí mismo. Fíjense, eso ya es una cosa sumamente importante. Pero ustedes se van a dar cuenta de que ya Pablo, fíjense, ahí es donde ustedes tienen que ir conectando con los cursos que ya han ido teniendo. Ya tuvieron el curso de San Pablo, ya conocieron a San Pablo. Pablo es el primero que tiene algo escrito, que fueron sus cartas, como parte del Nuevo Testamento, que en el momento en que Pablo está escribiendo esas cartas, no existía nada escrito como nuevo, sino que lo que estaba escrito era la Torá, lo que tenían los judíos. Cuando en Hechos de los Apóstoles se narra de que ellos se reunían a escuchar o a leer la palabra, lo que leían era la Torá. Y ustedes se dieron cuenta cuando estudiaron a Pablo de que Pablo se dirigía primero a los judíos. Cuando iba a cualquier o formaba cualquier comunidad o iba a cualquier lugar en sus viajes misionales, él se dirigía primero a los judíos. Y se les va a llamar judeocristianos porque van teniendo una inserción en el movimiento de Jesús, pero con muchas dificultades, y esas se ven en Hechos de los Apóstoles. Pero ya Pablo ahí, que estamos hablando, porque cuando vimos las cartas, vieron ustedes que las fechas de las cartas, estamos hablando del año 51, que es la primera carta que escribe Pablo, la de los tesalonicenses, primera Tesalonicenses. Y si Jesús murió en el año 33, 30, pues
y estamos ya hablando de una carta del año 51, ya Pablo está predicando a Jesús, cosa que no está en los sinópticos, pero que aquí Juan lo va a retomar. O sea, Juan va a presentar justamente ya a Jesús predicándose a sí mismo, no al reino de Dios, no al Padre. Eso, no sé si me van captando lo que les estoy diciendo. ¿Sí van captando eso? Entonces, las personas cuando leen esta parte, pues lo que dicen es que es una interpretación pospascual, pero también la de Pablo es pospascual, pero ya es la persona de Jesús la que toma la centralidad. Es indudablemente aquí, fíjense cuál es la riqueza de esto. Es indudable aquí donde se realiza de un modo sorprendente lo que ha sido descrito como etapa fundamental de los primeros años del cristianismo, que el predicador pasó a ser predicado. Pero aquí en el caso de Pablo, sí, el predicador predica, pero aquí en el caso de Juan, él se predica a sí mismo. Y por tanto, de hecho, el predicador incorpora a su persona la función de predicador de Jesús terreno, pero al mismo tiempo la función de la comunidad de los primeros años del cristianismo. Entonces aquí estamos en un contexto histórico. Estamos ante una obra que fusiona en la misma presentación las dos etapas que hemos recordado en los capítulos anteriores, cómo se fue desarrollando ese evangelio y cómo se fue plasmando por escrito lo que primero era solamente una tradición oral. Y entonces aquí vemos lo importante, que es que Jesús aquí, en lugar de predicar el reino de Dios como en los sinópticos, él es el reino, Él es el mensaje, Él es la persona, en Él hay que creer. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto de esa centralidad de Jesús en el Evangelio de Juan está emparentado con lo que acabamos de decir. Si exceptuamos, hay un solo tema del hecho de que la confesión de yo creo. Por ejemplo, ustedes van a, ya esto también lo habíamos dicho, al final del Evangelio está Tomás diciendo a Jesús cuando pone los dedos en las llagas, dice, Señor mío y Dios mío. En los sinópticos tenemos al centurión en Marcos, en Lucas tenemos al ladrón, que reconocen en Jesús. En Marcos, verdaderamente este es el Hijo de Dios. En Lucas tenemos al ladrón que dice que se acuerde de él cuando esté en el paraíso. Entonces, pero básicamente el tema aquí en el segundo aspecto es el tema de yo soy, donde Jesús se va a aplicar muchos textos del Antiguo Testamento y se los va a aplicar para él mismo. Y luego hay que recordar la cristología de Juan presenta interés en profundización notable sobre la identidad de Jesús en dos direcciones. La persona de Jesús, que es como el foco de interés que mueve a los demás a que se acerquen a él. ¿Qué es lo que le ven? ¿Por qué Nicodemo llega en la noche? ¿Por qué los galileos lo buscan? ¿Por qué los discípulos del Bautista? ¿Por qué el Bautista los señala? Es la persona la que tiene el foco central, ¿verdad? Los mismos judíos, los griegos, incluso Pilatos. Entonces, en todo el Evangelio vamos viendo esa característica, ese interés en la persona de Jesús.
Y dice, la pregunta de quién es él realmente, de quiénes son sus padres, dice, no se concentra como una respuesta fácil y superficial. No se trata solo de saber si Jesús es de Galilea o de Jerusalén. La pregunta no pretende simplemente saber quiénes son sus padres. Estamos ante una pregunta que quiere saber de verdad de dónde ha salido Jesús. Se trata de una pregunta por la identidad íntima de Jesús. Por ello, se formula como pregunta especial. ¿Tú con qué autoridad haces esto? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Todos, en cambio, se fijan ustedes que en los sinópticos hay una pregunta en Marcos, por ejemplo, en el capítulo 8, donde pregunta a Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Si se fijan, hay otro desarrollo, otra presentación, pero se fijan que la respuesta es, unos dicen que eres Elías, otros el Bautista, y ya conocen ustedes lo que dice Pedro, ¿verdad? Mateo tiene esa misma pregunta, Lucas la va desarrollando, Juan no la tiene porque no va por esa línea. El punto es más intenso porque busca la identidad última. Pero si ustedes se dan cuenta, esa identidad última ya está dicha en el prólogo. En el principio estaba el verbo y el verbo estaba en Dios. Bueno, y ustedes se dan cuenta que esa identidad, por ejemplo, en los sinópticos, Mateo y Lucas ponen las genealogías. Una genealogía que empieza de David y otra que empieza de Abraham y otra que empieza de Adán. Entonces, ¿pero qué es lo que significa esa genealogía? Que Jesús tiene raíces humanas. Es realmente humano. Juan lo hace de otra manera, centrando desde el principio una identidad mucho más profunda. Entonces, fíjense que, por ejemplo, las respuestas que tienen ustedes en la página 86 se van a ir dando cuenta de que podría parecer que este Jesús que es tan magnético, que atrae a la gente, es el mismo Jesús de Nazaret y que no es otra persona, que no es lejano ni distinto. Entonces, por eso en el primer inciso lo presentan como hijo de José. Jesús en el Evangelio de Juan sí es un taumaturgo. ¿Qué quiere decir un taumaturgo? Un curandero, un sanador, ¿verdad? Pero esa figura se va profundizando y Jesús no solamente hace gestos extraordinarios. En el Evangelio de Juan eso no es lo más importante. El que hacía todos esos gestos maravillosos es el hijo de José, es el artesano, es el de Nazaret, ese es el hombre. Es un hombre llamado Jesús. Entonces ustedes van a encontrar en muchos capítulos de Juan que va a decir, ese hombre me dijo. De hecho, la samaritana dice así, el hombre que encontré me dijo todo acerca de mí. Entonces la figura de Jesús, cuyos padres son conocidos, queda perfectamente encuadrada en la Palestina del siglo I. O sea, Jesús es conocido humanamente. Es un hombre. Y el Evangelio va utilizando esa palabra hombre constantemente. Incluso Pilato, cuando lo presenta al pueblo, dice, he ahí al hombre. Entonces, eso queda claro porque se utiliza todas estas características, tanto cronológicas, topográficas, porque incluso aunque no se utiliza la palabra hombre, cuando en Jerusalén, en el templo, tira todas las mesas, ¿qué autoridad tienes tú para hacer eso? ¿Verdad? Por ejemplo, hoy, en el relato de hoy también, en el paralítico que ya llevaba 38 años de estar ahí en la puerta y no
nadie lo llevaba a la piscina. Cuando le preguntan, porque esos son los diálogos que se dan, pero en esos diálogos nosotros tenemos que ver la función que tiene el diálogo, cómo va progresando, porque el problema se empieza a dar porque es sábado, y entonces el hombre va cargando la camilla, y Jesús ya se fue, pero lo curó en sábado. Entonces le empiezan a regañar a este hombre, a decirle, no, no te es permitido cargar esta camilla en sábado. El hombre que me curó me dijo. Entonces, fijan, ahí tienen ustedes todo ese sentido, ¿verdad? Y ahí pueden ir encontrando más cosas. Y sobre todo van encontrando cuál era la problemática de esa Palestina del siglo I. Lo que pasaba era que había una división hostil entre judíos y samaritanos. La parte de Galilea, Jesús era Galileo, era menospreciada. Tenía un rey que era Herodes Antipas, pero este era como un títere que Roma había puesto y los judíos no lo querían porque él estaba más ligado a Roma que a los propios judíos. Aparte de eso, habían muchos temas del mesianismo y la venida del Mesías y exaltaciones. Luego tenían también muchas costumbres religiosas, ya ustedes ven, por ejemplo, en Caná, que se cambia el agua en vino, pues el estudio dice que, aunque se le dice a él que llenen las vasijas de agua, pues esas vasijas eran muy grandes y dice que se tenían ahí porque servían para las purificaciones, para las abluciones, como ritos. Habían costumbres funerarias. Aquí, esto que les estoy leyendo les va dando citas para que ustedes vayan descubriendo cómo era la Palestina, cómo era su topografía, cómo era el desarrollo cronológico de los datos. Porque se recuerdan que decimos que Jesús en Juan está más en Jerusalén que en la Galilea, ¿verdad? Pero también ya vimos por qué, porque vimos anteriormente que está cambiando las fiestas, ¿verdad? Las fiestas judías, pero ¿por cuál? ¿Por otra fiesta? No, por el mismo. Cuando dice, destruyan el templo y yo lo construiré en 3 días, lo reconstruiré. Dice después, más adelante, él hablaba de su cuerpo. O sea, la referencia es él. Y bueno, todas estas características del templo, de la reconstrucción, todo eso, aquí tienen las citas. Entonces tiene doble función. La función, si leemos con atención el texto, nos vamos dando cuenta que vamos conociendo esa Palestina. Ya pasado, pues no solo del tiempo de Jesús, sino ya pasado ese tiempo del siglo I. Pareciera con todos estos cambios, añadiduras y diálogos y discursos, pareciera que todo esto se pone por escrito porque ya se había como perdido o diluido un poco la imagen, la persona, el mensaje de Jesús. Eso pareciera cuando nosotros vemos todos los procesos de elaboración. Pero si nosotros que ya estudiamos a Pablo nos damos cuenta que Pablo ya predicaba todo esto, entonces nos damos cuenta que no es esa la razón. No es la razón ni el elemento teológico el que se haga énfasis en estos datos cronológicos y topográficos porque ya se había perdido algo de Jesús. Sino que básicamente lo que quieren es presentar a un Jesús concreto, a un judío marginal, porque formaba parte del margen, pues, y que provoca reacciones en él mismo y también en el pueblo, en sus oyentes, a veces es reacciones violentas, ¿verdad? Pero este Jesús que reacciona, por ejemplo, en el templo de una manera, pues podría decirse violenta, pero yo
en los sinópticos lo presenta como una reacción profética, ¿verdad? Que él está ahí desarrollando un signo. Aquí lo presenta más con una forma más temperamental, pero también está bien. ¿Por qué? Porque es el sentido del Evangelio. Está presentando a un ser humano que se enoja, que se fatiga, que huye, que está obligado a esconderse, que vive perseguido, que tiene amigos, que tiene hambre, que tiene sed, que llora, que se angustia, todo eso. Entonces, también pareciera que todo esto contradice entonces con lo que vimos anteriormente de la glorificación de la cruz, que está desde el principio, pero tampoco no. Dice, estos datos desde la perspectiva, ¿cuál es la perspectiva? De salvación, salvadora. Porque Jesús es eso. Su mismo nombre identifica su misión. Pero básicamente en las curaciones, si ustedes fueron a misa y oyeron hoy, al final, pues Jesús se vuelve a encontrar porque le preguntan, bueno, ¿y quién fue el que te curó? Pues yo no sé quién fue él. Eso lo van a encontrar ustedes en la mayoría de los primeros capítulos, o sea, de los signos, de los 7 signos. No sé quién es, pero siempre Jesús sale al encuentro. No es que el sanado encuentra a Jesús, sino que es Jesús quien lo encuentra. Y entonces ya este hombre, pues Jesús se presenta con él y le pregunta si cree en él, y a él dice que sí, y entonces Jesús le dice pues que cambie porque no vaya a ser que le pase otra cosa peor. Y entonces ahí ya queda cerrado. Pero ¿qué es entonces eso? Es la confesión de fe, que habíamos dicho que en los 7 signos está esa confesión en cada uno de los personajes, aunque no directamente. Por ejemplo, en la samaritana, que fue el que vimos, porque sí tiene la estructura completa, vimos que ella nos dice, sí, yo creo, pero ella va, anuncia y dice, este hombre me dijo todo, o sea, ya con esa expresión, ya ella cree en ese hombre, debe de ser un profeta. Y va, eso es lo que le dice al pueblo. Y después el relato dice, y después todo el pueblo va a buscarlo y lo quiere conocer y cree en él, ya no por lo que dice la samaritana. O sea, ya lo conocieron, se dieron cuenta. Entonces, dice que esto es para enfatizar precisamente que Jesús es un hombre, ¿verdad? Si el interés hubiera sido hablar no solamente de la gloria de Dios en relación a la pasión y muerte, que Juan lo va a presentar como la glorificación de Jesús, pues se hubiera omitido todo eso, ¿verdad? Y dejamos a Jesús únicamente como divinidad, por decir así, pero no, hay un esfuerzo para ir narrando que Jesús es realmente un ser humano. Ya les dije por qué, ¿verdad? Por sus destinatarios. Luego, en esos diálogos y discusiones del hombre llamado Jesús, otra vez vemos esa palabra de hombre, ¿verdad? Generalmente en este evangelio se va presentando, estos diálogos son totalmente teológicos, ¿verdad? Y en este sentido resultan especialmente importantes para comprender otra vez esta realidad humana que juega un papel muy relevante en este evangelio. No es simplemente un hombre que da una doctrina, una reflexión teológica al margen de su humanidad, sino que esa humanidad está implicada. Bueno, entonces luego podemos ver, esta parte se va a llamar teológicamente como Jesús es antropos, pues es un ser humano
Fíjense, ¿cuánto se desarrolla? Y aquí les da una serie de citas en la página 88, 89, para que ustedes verifiquen en su Biblia esos textos. No se los leo porque si no ya no terminamos nunca. Los textos, dice, presentados son suficientemente centrales en el argumento que hemos hablado de los diálogos y las discusiones. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Por qué se desarrollan esos diálogos y discusiones? Pues para enfatizar una, otra y otra y otra y otra vez que Jesús es un ser humano. Okay. En la muerte de Jesús también va esa característica. El que realmente se muere es Jesús de Nazaret. Y cuando lo van a prender, Jesús pregunta, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Fíjense, está claro que es el mismo. ¿Qué está tratando aquí el Evangelio de decir? Una fase de Jesús de Nazaret a Jesucristo. O sea, ese nombre es un nombre compuesto. Jesús era Jesús, ese era su nombre. Pero cuando ya se compone el nombre Jesucristo, ese es un proceso que no se dio de un día para otro. Ese fue un proceso largo de discernimiento, estudiando ellos como las escrituras y encontrando lo que va a decir Jesús en el Evangelio de Lucas a los caminantes de Maús. Todas las escrituras hablan de mí. Luego da un paso más la teología presentando a Jesús como revelador. O sea, la revelación de Jesús es un testimonio, pero él mismo es un revelador, o sea, él mismo. Entonces tenemos aquí, en esta primera diapositiva que les puse aquí, la centralidad de Jesús, el tema yo soy y los temas no solo yo soy. Jesús en el Evangelio de Juan se va a presentar como el pastor, se va a presentar como la luz, en fin, se va a presentar como muchas imágenes que se utilizaban en el Antiguo Testamento. Bueno, eso ya, ¿cómo van aquí? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Van conmigo? ¿Vamos o no vamos? Entonces aquí tenemos a Jesús como revelador. Su revelación es un testimonio. Es decir, cuando Él habla, su hablar es un medio de revelar. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que Jesús dice, yo les doy a conocer lo que el Padre me dice que yo diga. O yo hago lo que el Padre me dice que yo haga. Porque el Padre y yo, bueno, entonces es como que hay una que al principio existía el verbo estaba, hubo una relación antes donde Jesús y el Padre pues están totalmente identificados y luego Jesús se encarna y en esa encarnación Él hace y dice lo que el Padre le dice que diga y hace lo que el Padre le dice que haga. Entonces ahí Jesús es testimonio también cuando le preguntan, ¿y tú? ¿Cómo tú hablas de ti mismo así? Porque fíjense, ahí Él está hablando de sí mismo. ¿Cómo puedes tú hablar de esa manera? ¿Quién da testimonio de ti? El Padre. El Padre es el que da testimonio de mí. Y bueno, y entra todo ese discurso, ¿verdad? Entonces aquí es donde Jesús es testimonio, porque es testigo de quién es Dios, ¿verdad? Es testigo ocular. De hecho, la carta de los Hebreos dice eso, porque nunca nadie ha visto a Dios. Así dice, ¿verdad? Entonces, si ustedes piensan, bueno, y no que Moisés, pues, y hablaba cara a cara, no, nunca lo vio, incluso cuando se presenta ahí que solo le ve la espalda, o sea, solo ve su paso. O Abraham, que hablaba directamente, o van a decir todos se van a ir más atrás, y Adán. Pero no, la carta a los Hebreos dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, solo su Hijo. Entonces hay que ir viendo ese hilo, ¿verdad? Entonces Jesús, testigo de quién es Dios y al mismo tiempo revela quién es Dios.
Y aquí tienen ustedes citas de eso en la página 91. Entonces, ahora bien, dice, este testimonio del Padre es el mismo testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él va a decir, yo soy. ¿A quién vienen a buscar? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Con Marta y la resurrección de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿y qué es yo soy? Pues yo soy es la identidad de Yahvé cuando Moisés pregunta, dime tu nombre. Y Yahvé dice, yo soy el que soy. O sea, una realidad que no cambia nunca, una realidad ontológica, una esencia de ser, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Jesús dice, Él es, y ese es su testimonio y esa es su revelación. Entonces, el que me ha enviado, ¿quién lo envió? Pues el Padre. Y el Padre da testimonio de mí, es lo que ya hablábamos, está en el capítulo 8. Cosa que por otra parte confirma todo el Evangelio de Juan, ya que el Padre actúa siempre a través de Jesús y no se relaciona con el mundo por otro camino. O sea, es a través de, por eso Él es el camino para llegar al Padre, ¿verdad? El testimonio de todos de estas citas que les presenta aquí el librito, ese testimonio, todo eso se reduce pues a Jesús. La acción de su testimonio, por lo tanto, está encaminada, o sea, esos diálogos donde él está explicando todo eso, lo que quiere revelar es la identidad de Jesús. Entonces aquí, ya con tanto de decir que Él es, y que el Padre y Él, y que yo el Padre, y que el Padre, entonces ya estamos viendo que es una misma realidad. Fíjense que esto es muy interesante y muy importante comprenderlo, porque a veces es un tema muy conflictivo y sobre todo en las predicaciones, no tanto en las oraciones, porque las oraciones litúrgicas están muy bien hechas. Se dirigen al Padre por el Hijo en el Espíritu. O sea, están bien hechas. O sea, aquí no hay que a quién le hablo, si al Padre o quién me dirijo, no. Toda la oración siempre en la liturgia va dirigida al Padre por méritos de Jesús. ¿Qué significa eso? Que no es mérito nuestro que nosotros nos acerquemos a Dios. El mérito es de Jesús. Él hizo todo el proceso para que tengamos acceso a Dios. Hay que acordarse que ese acceso se había perdido y que justamente esa entrada que leímos al principio de Dios en la historia es ese acceso que entró para relacionarse con el ser humano. Pero con el ser humano no entendemos nunca, ¿verdad? Y volvemos a fallar y volvemos a alejarnos y volvemos a separarnos y todo eso. Pues entonces ese acceso viene Jesús a restaurarlo de una vez para siempre. Entonces, la oración litúrgica quiere decir en la Eucaristía, en los sacramentos, donde hay liturgia, donde hay comunidad, está dirigida al Padre por el Hijo con el Espíritu Santo. Entonces, está muy bien hecha. Ahora, ya la oración personal ya tiene mucho conflicto, porque la gente habla de muchas maneras muy contradictorias, ¿verdad? No tiene claro ese esquema, pero a partir de Juan, ustedes tienen que tener muy claro cómo es la oración concretamente, ¿verdad? Entonces aquí está la terminología de testimonio, o sea, la razón por qué se desarrollan esos diálogos y esos discursos. Y se va dando, dice, en una forma sistemática. Jesús pues está dando testimonio de sí mismo. Pero ese mismo testimonio y esa forma de hablar de Jesús es una revelación. ¿Por qué? Porque está diciendo ahí claramente que el Padre y Él son uno. Esa ya es una revelación. Y que luego va a enviar al Espíritu Santo, o sea, al Paráclito. Entonces, aquí ya hay una revelación. ¿Qué quiere decir una revelación? Un dar a conocer de una manera plena
cómo es Dios. Fíjense que en la segunda parte, que ya no me va a dar tiempo de llegar a ustedes hoy, pues está el tema de la Santísima, del Espíritu Santo, que lo tenemos en la página 119, el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Y básicamente es ahí donde sale toda la doctrina del Espíritu Santo. Y aquí, por ejemplo, antes de eso tenemos Jesús y el Padre y cómo Jesús lo revela. Entonces, vamos viendo todo eso en un proceso que, si ustedes quieren, no sé si a ustedes parece complicado o no, pero ustedes me dirán. Entonces, aquí su figura es muy clara. Jesús como el revelador que se ha acercado a los hombres para comunicarles lo que ha contemplado de su Padre. Jesús es el Hijo del Hombre, eso no lo hace totalmente divinizado, es el mismo Jesús de Nazaret, pero es en ese Jesús de Nazaret que hay que creer, porque Él está siendo testigo y al mismo tiempo revela quién es Dios, da testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros hablamos de Jesús, o nosotros decimos que seguimos a Jesús, o nosotros vamos a una celebración litúrgica, eucarística, porque vamos a un encuentro con Jesús, nosotros tenemos que tener sumamente claro de que lo que ahí se dice es 100% así. ¿Por qué? Porque es Jesús el que lo está diciendo, y Jesús es el mismo Dios, y Jesús sabe cómo es Dios, y Jesús conoce a Dios su Padre. Bueno, toda esa relación con el Padre, con Dios, con Jesús, eso lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Jesús que se presenta. Aquí también en la página 99 tienen sugerencias de trabajo, ¿verdad? Y aquí Jesús en el Evangelio de Juan es prácticamente lo mismo que hemos visto, que se repite y se repite porque está presentado en una forma progresiva. Entonces ahora tenemos a Jesús y el Padre. Dice que la cristología de Juan tiene un punto de referencia fundamental en Dios. Y aquí hay una cita preciosa, ¿verdad? Sabiendo Jesús que había salido de Dios, ¿verdad? Y que volvía a Dios. Fíjese qué identidad más nítida, ¿verdad? Un conocimiento diáfano. Sabe quién es, tiene una identidad clara. No anda perdido ahí, focalizado en un mundo, enfocado en muchas cosas, qué me va a pasar, que no. Hay una identidad clara, sabe de dónde viene y sabe a dónde va. No hay pierde. Entonces, eso significa que está centrado en Dios. Por otra parte, Jesús habla, lo que ya dijimos, las palabras de Dios y hace las obras de Dios, o sea, lo que el Padre le muestra que haga. Entonces, en una palabra, Jesús es el revelador, que es exactamente lo mismo que decir que Jesús nos revela quién es Él y quién es Dios. Y nos dice cómo es también y por qué le llama Padre. Todo eso lo vimos ya anteriormente. No sé si tienen preguntas o dudas o algo para seguir o no seguir. ¿No hay nada? ¿Están por ahí todavía o ya se durmieron? Aquí estamos, licenciada. poniendo atención. ¿Pero si va la comprensión o van conmigo? Sí, sí, vamos. Sí, licenciada. Ok. Bueno, Sí, licenciada, vamos con usted. Sí, licenciada. ok. Pero antes de seguir yo, porque si no esto de repente ya nos queda poquito tiempo, yo sí no sé si ustedes lograron leer esta parte. ¿Ustedes eso lo traían leído o no? No, ok. Yo les suplico, les ruego
que para el otro lunes, no importa que no hayan leído todo esto que ya llevamos, pero lo pueden leer después. Pero sí quiero que por favor lean el numeral 3 de la página 119, el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Porque no es un tema complicado, pero sí es un tema muy intenso para comprender. ¿Por qué? Porque ese tema va entrando a través de la organización del Evangelio o de la producción del Evangelio. Entonces, tenemos que irlo entendiendo con toda claridad y me gustaría que sí lo leyeran, que lo leyeran. Si ustedes quieren, si no lo entienden cuando lo lean, no importa, pero que lean y que cuando demos el tema, pues ustedes lo vayan enriqueciendo con el tema la lectura. Porque, ¿qué pasa? Así como ahorita que les estoy hablando de esto, estos temas se hubieran facilitado muchísimo si ustedes ya lo hubieran leído. Porque entonces lo que yo les estoy diciendo simplemente les va aclarando algunas ideas que tal vez no quedaban tan claros, aunque me parece que el libro está bastante accesible, no tiene una que otra palabra que uno tiene que buscar con más atención. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, pues sí se los encargo. Son como 30 páginas nada más lo de ese apartado. Bueno, entonces, veamos cómo Jesús se va a aplicar a sí mismo las visiones y audiciones del Antiguo Testamento. Hay muchas menciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay pasajes celestiales, o sea, personajes que se aparecen y que revelan, que de eso lo vamos a encontrar desde Abraham, ¿verdad? Hay personajes que se presentan en todo el Antiguo Testamento, en Zacarías, en Daniel. Los profetas tienen visiones, experimentan ahí la realidad de Dios. Isaías ve en el templo la gloria de Dios. Si ustedes vieron, por ejemplo, hoy la primera lectura de Ezequiel, que es una lectura preciosísima, que cuando uno la entiende, la disfruta de una manera muy grande, porque es ver cómo es algo que vio Ezequiel, pero que se cumple en la persona de Jesús. Pero cuando uno tiene esta analogía y este complemento de las dos narraciones, porque Ezequiel ve que del templo sale agua que va purificando, que va dando vida por donde pasa. Y que esa agua va a llegar al mar para sanearlo, ¿verdad? Ya ustedes pueden interpretar lo que eso significa, la vastedad, ¿verdad? Y cómo se va desarrollando la vida, aunque está insoluble, pues no está sana, pero el agua esta que sale del templo va sanando. Si nosotros vemos el tema de que Jesús es el nuevo templo de Dios, y luego vemos que que el costado de Jesús en el Evangelio de Juan se abre, o sea, con la lanza, ¿verdad? Y que de él brota agua, esa agua es la que va desarrollando la nueva creación. Esa agua, ahí sí al cabal lo que dijo Clarita, se puede identificar como el agua del bautismo, pero ¿de dónde salió? Del costado de Cristo. Pero también ahí hay un tema que es el que vamos a ver con el Espíritu Santo, porque es en ese momento donde Jesús pues entrega su espíritu, pero ¿quién está abajo? Está su madre, está Juan, están otras mujeres, y es la primera comunidad que recibe el espíritu de Jesús y que se queda entre... Mire, es preciosa y uno mira el complemento como que fuera un rompecabezas, como Ezequiel ve una visión, pero en el Evangelio de Juan, en la crucifixión de Jesús, esa visión se vuelve totalmente real cuando se ve quién es Jesús, quién es el que está muriendo, de dónde sale toda esa vida que viene a dar vitalidad a todo lo que no está sano. Eso es teología. Esa
esa forma de pensar, de conectar los dos textos. Esa es teología. Entonces, todo eso se desarrolla en el Antiguo Testamento y ya con Jesús, pues se ve. Les acabo de poner un ejemplo de muchos ejemplos que les dan aquí, que Jesús habla, por ejemplo, un ángel que habla, hay mucha información, me fue enviado un ángel. Bueno, aquí ya no hay necesidad de ningún ángel. Todavía en Lucas, en el momento de Getsemaní, se presenta un ángel como para fortalecer a Jesús. En el Evangelio de Juan, ya ven que no. La gente pregunta, va a buscar, y Jesús está totalmente así parado de pie. ¿A quién buscan? Entonces, vean, todas esas diferencias ustedes las tienen que ir viendo. Y lo que hablábamos de Jesús en su relación íntima con el Padre, pues tiene tanta intimidad interior que entonces lo que él ha visto, lo que él ha escuchado, fíjense, ¿cómo es su testimonio? Su testimonio no es a través de visiones ni a través de ángeles, que es lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Aquí es el mismo, ha visto, el mismo ha escuchado. O sea, él ha experimentado a Dios. Conecten un poquito con el anterior. Él sabe que ha salido de Dios y sabe que vuelve a Dios. Bueno, pues entonces todos estos temas, está claro que Jesús habla como que si hubiera visto realidades, hubiese visto o hubiese escuchado palabras que solo el Hijo puede hacerlo, verlo y hacer al Padre, ¿verdad? Licenciada, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Algo que me gustó bastante fue que leyendo los diálogos, ¿verdad? Veo a un Jesús que habla de irse, ¿verdad? De marcharse, de alejarse, de dejar el mundo, de pasar de este mundo al Padre. Se dirige él al Padre y dice, y voy, ¿verdad? Y le dice, voy contigo, ¿verdad? Veo a un Jesús que lo está haciendo libremente y por obediencia al Padre, ¿verdad? Sí, Eso sí, lo muestra en los diálogos. Pero aquí fíjese que hay muy bien lo que usted dice, pero fíjese que aquí la obediencia no es una obediencia sometida. No, no es sometida, sino que realmente es su misión, es a lo que él vino. O Pero no no, sé. pero no solo es sumisión, sino es una obediencia confiada. Es como cuando el papá está en la piscina y el hijo se tiene que tirar, pero tiene miedo. Y el papá dice, tú tírate, yo estoy aquí. El niño dice, bueno, pues sí, me tiro, ¿verdad? Y se tira. Ajá. O sea, fue obediente, pero no fue una obediencia sometida. Es una plena confianza en lo que va a pasar, O sea, o en lo que tiene que pasar. Fíjense que eso es muy importante para dejar de estar diciendo eso, es que Dios lo mandó y él fue obediente hasta la muerte y muerte. No, yo no sé si ustedes esto les da otra visión diferente. Tendría. Si no les da es que no estoy dando bien el tema, porque tendría que darles una visión diferente. No, es que yo no estoy diciendo de que realmente Jesús vino a morir por nosotros y que porque así lo quiso Dios, sino que realmente, o sea, Jesús era obediente porque recuérdese que él oró en el huerto de Getsemaní, que incluso ahí encontré que también tiene otro nombre que yo no sabía, que era torrente de Cedrón, ¿verdad? Ajá. Entonces, no es realmente que él viniera a ser matado así, ¿verdad? Por obediencia, sino que realmente es una victoria la muerte de Jesús. Exacto, es una gloria, victoria, es su glorificación realmente. Y realmente con esa glorificación es que él venció el pecado, ¿sí? Él venció la muerte. Pero todo eso que usted está diciendo está perfectísimo, pero eso tiene que ver, todo este tema tiene que ver con una realidad. Es esto,
que Jesús vio, que Jesús escuchó, no como los ángeles en el Antiguo Testamento, que Abraham, un ángel, o incluso María, un ángel que le dice, no, aquí no hay ese tema, aquí es Jesús directamente que conoce al Padre, que vive con el Padre, que de ahí el prólogo, ¿verdad? Estaba con el Padre, era Dios, o sea, en el principio existía la palabra estaba en Dios, la palabra era Dios. Fíjense cómo va ese brinco de una realidad tan humana y luego pasa a un extremo pues inimaginable. Entonces fíjense que todo eso es así, pero ustedes tienen que fijarse claramente de que el tema, por eso dice, el cristianismo dice, no, eso lo dice Benedicto XVI, el cristianismo no es una filosofía, no es una doctrina, no es ni siquiera una religión. Dice, es una persona. Y se es cristiano, dice, por el encuentro con esa persona, o sea, por la experiencia de ese encuentro. Juan Pablo en Iglesia en América decía lo mismo. Todos los evangelios, y ahí sí se refería a los sinópticos, habla de encuentros. Pero en el Evangelio de Juan también vemos hoy que al final se encuentra, pero es él siempre el que lleva la iniciativa, porque solo vemos a Nicodemo que sí lo va a buscar, por decir así, pero casi en todo el relato él es el que lleva la iniciativa y él es el que encuentra, ¿verdad? Pero luego vemos los temas centrales de que cuando dice Benedicto XVI, el cristianismo no es una filosofía, no es un ideal. Incluso yo ahora he oído muchas veces decir, sí, pero es que ese es un ideal, es una utopía. Y yo digo, no, el cristianismo no es ni un ideal ni una utopía. Es realmente, es la experiencia de una persona a tal punto que la persona puede decir lo que dice Pablo. Ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Entonces es la simbiosis con esa persona. Por supuesto, eso no lleva toda la vida y tenemos que entrar al tema del Espíritu Santo para ver cómo se hace, ¿verdad? Pero ahorita todavía no vamos ahí. Vamos al hecho de que Jesús es testigo de lo que ha visto y ha escuchado y por lo tanto es revelador de eso, revela esa verdad. Entonces el término verdad dice, y el adjetivo verdadero o lo veraz, o sea, lo auténtico, aparece muy a menudo en Juan. Fíjense cuántas veces aparece. 46. De hecho, en inglés no ponen en verdad os digo, sino ponen amén, amén. Amén, amén os digo. Porque amén es el asentamiento, o sea, decir, acepto, es cierto, es verdad, es como esa forma, ¿verdad? Entonces dice aquí que esa palabra aparece en Juan 46 veces, mientras que en los sinópticos, en Mateo aparece 2, en Marcos 4 y en Lucas 4. Entonces estamos ante una palabra juánica, o sea que no la trajo de otro lado, sino que está puesto claramente aquí en la boca de Jesús. Y tan así es la cosa que Pilatos le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad que Jesús ha oído junto al Padre? Entonces, imagínense qué profundo ese diálogo, pero se queda así en suspenso. ¿Por qué se queda en suspenso? ¿Por qué Jesús no contesta? ¿Por qué creen ustedes que Jesús no contesta a Pilato? Porque a lo largo del Evangelio ha dicho lo que ha dicho y eso se ha tenido que creer como verdad. Y si no se cree como verdad, pues entonces no se cree en Jesús. O sea, a él hay que creerle. Entonces dice que lo primero que hemos de indagar es si la verdad está relacionada con las palabras que Jesús pronuncia. Es lógico que haya una relación, ya que Jesús habla de aquello que ha oído.
Si pues la verdad es lo que Jesús ha oído junto al Padre, estará íntimamente relacionadas con las palabras de Jesús. Entonces los textos dicen por sí mismo, ¿qué dice? A mí que os he dicho la verdad que oí de mi Padre o que oí de Dios, dicen algunas, o sea, no le cree, ¿verdad? Y hasta dicen que pues es un enviado de Satanás. Y luego también hay otra cita que dice, aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. O sea, Dios no es un mentiroso. Entonces Jesús está hablando una palabra de Dios. Fíjense, y cuando estamos en la liturgia se lee el texto y dice palabra de Dios. Y nosotros no lo tomamos tan en serio, porque habría que ver cómo es que reaccionamos para ver si lo tomamos en serio. Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Y luego, pues, ¿por qué no le cree? Porque hay una lógica. Pues el que es de la verdad y el que dice que cree en Dios, pues escucha las palabras de Dios y las cree. Hay todo ese juego de palabras que son claras cuando uno entiende la intención de lo que se está hablando. Entonces, la verdad, ¿qué es la verdad? Pues es Dios. ¿Y por qué no explica a Pilato? Porque Pilato no está en disposiciones, él tiene un interés de mantener su puesto, de mantener su relación con el César, que es una divinidad para Pilato. El César es Dios, divinidad, ¿verdad? Romana. Entonces no está en capacidad de escuchar la auténtica verdad del auténtico Dios y de su representante, que en este caso es Jesús de Nazaret, porque estamos ahí con el hombre que está siendo juzgado y que en el Evangelio de Juan esto se va a presentar como un juicio doble humano, ¿verdad? Bueno, pues nos quedamos hasta aquí. Yo les suplico sí que lean eso para que ustedes puedan intervenir un poquito más. Si no pudieron leer la primera parte que vimos hoy, no importa. Esa la pueden leer más adelante. Pero ayúdenme un poquito para que puedan terminar estos 4 capítulos que llevamos. Licenciada, por favor, ¿de qué página a qué página? Creo que les dije que era la 99, no sé, ya cerré el libro, quiero ver. El Espíritu Santo en el Evangelio de Juan está en la 119. ¿Verdad? 133. A la 133. Eso sí les ruego que lo lean y ya después creo, como van a tener 2 semanas, ¿verdad? La semana o sea, solo el otro lunes tenemos clase y luego es la Semana Santa. Así es, ¿verdad? Yo no he visto el calendario. Pues no nos han dicho todavía cuándo es el feriado, no sé. Pero Ya nos mandaron un calendario, lo voy a ver. Y la Semana Santa está, creo que es 30. La Semana Santa empieza el 30. Ajá. Y toda la primera la semana de abril. Entonces, esas 2 semanas son las que tienen ustedes libres, que es la Semana Santa y la de Pascua. Y ahí nos ponemos al día. Ahí se ponen al día, pero sí me gustaría, porque entonces tendremos, yo creo que solo la semana entrante, yo creo porque es lo que trabajé hoy con la universidad, creo que es así, porque la semana entrante es la semana del 23, 22, 23, 24, 25, ¿sí? Y ya la próxima semana ya... Sí, así es, licenciada. La próxima semana, próximo martes es 23. ¿Ves? Y ya después es 30. Ya martes santo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces fíjense, pues, tiene que ser así porque después solo nos queda un mes para terminar las cartas. Entonces sí necesito que esta parte del Espíritu Santo lo lean y ya en esas 2 semanas, pues ustedes utilicen su tiempo
para leer lo anterior si no lo han leído y todo lo que ustedes puedan hacer y para entregar los trabajos, pues, al final, ¿verdad? Entonces eso. Y ya para que, habiendo visto los 4 capítulos, ya y ustedes lo lean en la Semana Santa, las dudas, las preguntas, las vayan sacando y entonces ya las platicamos ya cuando nos volvamos a encontrar. Pero yo creo que sí, el otro martes es creo que la última clase antes de la Semana Santa. Licenciada, ¿usted no cree que Jesús tomó la opción de morir en la cruz porque a él, lo repite aquí hablando de la veracidad, viendo esto de que siempre está preguntando que por qué no le creen a pesar de que ven los milagros y todo? Si no hubiera sido una muerte así, no le hubieran creído que era el Hijo de Dios o que era Dios. Pues fíjese que si usted se va al Evangelio de Lucas con el tema del rico Epulón y de Lázaro, el mendigo que estaba en la puerta, y que pues estaba en la puerta de su casa y que nunca lo vio, pues nunca se puso interés en esa persona que estaba ahí. Cuando le pide, que dice que Lázaro fue al seno de Abraham y que pues el rico Epulón significa comelón, ¿verdad? O hartón. Entonces este hombre estaba en otro lugar de tormentos. Entonces este le dice, manda a Lázaro a uno de mis familiares para que crean, para que cambien, para que se den cuenta. Y entonces Abraham le dice, aunque vaya a un resucitado, no le van a creer. ¿Qué quiere decir eso? Que ya vino un resucitado que ya dijo y no se le cree. O sea, todas estas herramientas son básicamente, lo que está en el fondo es esto. Los cristianos no somos una religión, ni siquiera somos una religión, somos un estilo de vida, pues que se ha institucionalizado, todo lo que ustedes quieran, pero básicamente es un estilo de vida. Pero esta religión, por decirlo así, no está fundamentada en el libro. O sea, nosotros no somos una religión del libro. El libro sirve para conocer a la persona a la que nosotros seguimos, que es Jesús. Entonces el libro nos va a dar las pautas, las claves para comprender quién es Jesús. En el caso ahorita que estamos viendo en el Evangelio de Juan, pues estamos viendo lo que ya sabemos, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Claro, eso ya lo sabemos en síntesis, pero estamos como comprendiendo cómo esa verdad de fe, cómo es que se fue desarrollando, cómo es que se fue comprendiendo, cómo fue que ellos lo fueron descubriendo o discerniendo a través de la historia, a través de las circunstancias. Y entonces esa es la riqueza de estudiar el texto, porque entonces si vamos a creer de verdad. Y si no vamos a creer, pues no vamos a creer, ¿verdad? Entonces, no, y sí. Entonces, lo mismo creo que, no sé si fue la lectura de, ¿qué día es hoy? Hoy es martes, ¿no? Entonces ¿cuándo fue la lectura de que el que no cosecha conmigo desparrama? Yo la acabo de oír hace poquito, el domingo, no sé si fue esa, no. No. El que no está el que siembra conmigo, el que cosecha, el que está conmigo cosecha y el que está contra mí desparrama. No me recuerdo, pero la acabo de leer. Bueno, es que como leo por todos los lados, ya no sé si es en la misa, si es en las clases, ya no sé por dónde es, pero es decir, ese es el hecho. El hecho es que creer en Jesús no es creer cosas extrañas, es creerle lo que dice. Y eso está en Juan muy dicho. Jesús va a decir siempre a Marta, Marta, ¿crees tú eso? Y Marta va a decir, sí, yo creo que cuando todos se mueran vamos a resucitar. No es eso. Yo soy la resurrección. ¿Crees tú? Es decir,
¿Crees en mí? ¿Crees en lo que yo te estoy diciendo? ¿Crees en mi palabra? ¿Crees esto? Entonces Marta dice, sí, Señor, yo creo. Ok, ahí está la confesión de fe. Entonces en Juan eso es sumamente importante. Eso es importante. Y en el fondo está eso, pues que a Jesús simplemente hay que creerle, pues no es un filósofo, no es un maestro, no es un doctor de la ley, pues es Dios. Entonces, si es Dios, pues hay que creerle, ¿verdad? Porque si Él no es lo que Él dice que es aquí en el Evangelio de Juan, pues entonces es un mentiroso, es un farsante, no es un buen hombre. ¿Por qué? ¿Qué? Porque está engañando a todo el mundo, ¿verdad? Entonces por eso hay que tomar una postura, o le creo, pero si le creo, es otro texto que va a estar en los sinópticos, por los frutos le conoceréis. Por eso es tan importante acercarse al texto bíblico, pero no para quedarnos en el texto, sino el texto nos lleva a la persona. Esa es la función. El texto, porque fue el texto, la Torá, todo el Antiguo Testamento fue lo que ayudó al discernimiento de entender quién era Jesús. Acuérdense que en los sinópticos Jesús muere y los apóstoles se fueron. ¿Cómo creen? Vaya, se fueron, lo dejaron solo. Vaya, lo abandonaron, el otro lo traicionó, el otro lo negó. Entonces no, ellos no creyeron ahí directamente. Hubo un proceso de discernimiento. Y entonces ahí entra la parte que necesito que lean, que es la del Espíritu Santo, que va a estar muy claro y que no está tan claro, pues que no está tan desarrollada, es la palabra, en los sinópticos. Muy bien. Gracias, licenciada. A la orden. Que tenga feliz noche. Igual ustedes. Nos vemos entonces dentro de 8 días, primero Dios. Gracias. Gracias, licenciada. Pase buenas noches. Gracias, Besalia. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ana María. Buenas noches a todos. ¿Y si tuvimos la asistencia de todo el mundo? Yo no logro ver la asistencia. Ahí abajito dice participantes, licenciada, y ahí puede ver quiénes están. No, es que como a mí no me sale eso. Sí, pero si mueve el mouse, sale. Si lo estoy moviendo por todos lados. Abajo, hasta abajo. Pero sí habíamos 11, ahorita ya no, ya se fueron 2. Bueno, pues sí, es 12. Que ya van a ser no sé qué horas, pero bueno. Éramos 12. Ah, va. Bueno. Bueno, entonces muy bien, pues muchas gracias y que pasen feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, que descansen. Igualmente.